Permítame, voy a compartir por acá la pantalla. Bueno, bienvenidos entonces a esta sesión correspondiente a la fase 3 del seminario del nivel universitario. Mi nombre es Jorge Bravo Geney. Recordemos que el título del seminario lleva por nombre Estrategias de Educación Empresarial en las diferentes áreas organizacionales. O sea, el propósito general del seminario es brindar un acompañamiento a las empresas en las diferentes áreas, o sea, en las áreas escogidas previamente por cada uno de los grupos. Las fases del seminario, en este momento pues nos encontramos en la fase 3, que se llama Diseño de la Investigación y Desarrollo del Trabajo de Grado. La palabra desarrollo no quiere decir que ya vamos a entregar el trabajo, sino que el capítulo se llama de esa forma, pero ahorita vamos a explicar qué es lo que hay que hacer específicamente en esta parte. Esta fase 3 tiene una duración de 2 semanas. Lo que pasa es que se mete la Semana Santa, que es una semana, digamos, de descanso para dada por la institución. Entonces, digamos que cronológicamente esta fase se va a 3 semanas porque dentro de ellas está la Semana Santa, ¿sí? Entonces la idea es que la Semana Santa es semana de descanso y las otras 2 semanas son las que hacen parte de la fase. Después sigue la fase 4, que es la fase de avance de resultados, que serían 2 semanas. La fase 5, que es donde ya se entregan los resultados finales, conclusiones y recomendaciones, que dura 3 semanas. Y la última fase, que es el informe final, sustentación y entrega de documentos. Esa tiene una duración también de 3 semanas. En cuanto al porcentaje de calificación, esta fase 3 tiene un porcentaje del 13%, igual que la fase anterior. Las actividades o las tareas que ustedes entregaron, que se vencieron el día martes de esta semana, serán calificadas este fin de semana, sábado, domingo y lunes, ¿sí? Entonces, a más tardar el día martes, ya podrán contar con los resultados, los comentarios y demás de la tarea anterior, ¿sí? Entonces, para que estemos atentos, de todas maneras, tan pronto esté todo calificado, yo les aviso por el grupo de WhatsApp. Importante siempre estar leyendo el documento principal de cada fase, que se llama Ruta Formativa, donde se explica de una forma general de qué se trata la fase, cuál es el objetivo de la fase, qué es lo que hay que hacer en la fase. Pero de todas maneras, estos encuentros que se hacen al principio de cada fase buscan, digamos, precisar detalles, afinar cosas, resolver dudas para, digamos, poder desarrollar con éxito la actividad propuesta. La actividad de esta fase 3 se llama Diseño de la Investigación y Desarrollo del Trabajo de Grado. Vence al final de la semana 8, tiene un porcentaje del 13%. Bueno, ¿de qué se trata la primera parte de la tarea que se llama Diseño de la Investigación? El diseño de la investigación, en primer lugar, lo vamos a encontrar en el capítulo 3 del formato FDC 125, que es el formato en el cual ustedes vienen trabajando, ¿sí? Recuerden que cada fase es una porción del formato y todo lleva una continuidad, una secuencia, todo lo que se viene trabajando debe ir articulado, debe tener coherencia una cosa con otra, porque hace parte del mismo documento. Entonces, en esta parte vamos a trabajar ahora el capítulo 3, que se llama precisamente así como está acá, Diseño de la Investigación. ¿De qué se trata el capítulo 3? El diseño de la investigación es lo que se conoce como el diseño metodológico o la metodología. Cuando decimos la metodología es cómo vamos a hacer las cosas, ¿sí? Pero vamos a dividir o a subdividir este capítulo 3 en varios subcapítulos. Vamos a explicar. La primera parte sería el numeral 3.1. 3.1. El 3.1 lo vamos a llamar tipos de investigación. Este subtítulo de tipos de investigación
debe ir todo en mayúscula. O sea, todos los títulos de primer nivel y de segundo nivel, como este 3.1, van en mayúscula sostenida, todo en mayúscula. Ya cuando sean títulos de tercer nivel en adelante, solamente va la mayúscula inicial, ¿sí? Entonces, tipos de investigación, todo en mayúscula. Resulta que hay muchos tipos de investigación, ¿sí? Hay investigación descriptiva, explicativa, correlacional, observación, etcétera, experimental, bueno. Pero la idea es, para simplificarles a ustedes las cosas, digamos, el tipo de investigación que se adecúa a las necesidades de lo que ustedes vienen haciendo es la investigación explicativa. O sea, ya yo le estoy diciendo cuál es el tipo de investigación, la explicativa. Acá está, digamos, la explicación general de lo que es la investigación explicativa. O sea, dice que no solamente se limita a describir algo, o sea, no está pasando tal cosa en la empresa, sino que profundiza sobre ese problema. O sea, la idea es ir al fondo, qué produce ese problema, qué efectos trae ese problema o traería ese problema para la empresa, etcétera. O sea, esa es la investigación explicativa. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? En este numeral 3.1, tipos de investigación, van a colocar un párrafo donde van a escribir el tipo de investigación utilizada es la explicativa porque, ustedes, puntos suspensivos, ustedes ahí escribirían o argumentarían por qué la investigación sería explicativa, de acuerdo con lo que acabamos de mencionar. O sea, porque no solamente se trata de hablar sobre el problema de la empresa que es tal cosa, sino que vamos o se va a llegar al fondo. Recuerden que la redacción debe ser en tercera persona. Entonces se va a llegar al fondo, se van a determinar cuáles son las causas que generan esta situación, etcétera, etcétera. O sea, en un párrafo van a escribir el argumento de por qué el tipo de investigación es la explicativa. Bien, ese sería el 3.1. El 3.2 se llama enfoque de la investigación. También va en mayúsculas sostenidas. Enfoque de la investigación. Como lo menciona acá, pues también se va a seleccionar uno de los enfoques y se va a justificar. O sea, se va a decir por qué es ese enfoque el que se adecua al trabajo. Por allá hay un micrófono abierto, por favor lo cerramos. Muchas gracias. Ok. Digamos el enfoque es uno solo y hay que justificar por qué. ¿Cuáles son los enfoques? Hay un enfoque que es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es cuando la información que usted está recogiendo de la empresa es información numérica. O sea, es información de cifras, es información de datos, de proyecciones, de estimaciones, de presupuestos, o sea, todo lo que sean números. Entonces, ese es un enfoque cuantitativo. O sea, usted diría, el enfoque de la investigación es cuantitativo porque, porque la investigación está apoyada, O sea, en un párrafo explica eso. O si usted no va a utilizar cifras, sino percepciones, puntos de vista, opiniones, experiencias, pensamientos de los funcionarios de la empresa o del líder de la empresa o del líder del área, etcétera. Entonces ya su investigación es cualitativa, ¿sí? Entonces usted dice, el enfoque de la investigación es la cualitativa porque tal cosa, ¿sí? Y hay un tercer enfoque que es cuando usted mezcla los dos anteriores. O sea, en algunos momentos utiliza cifras, en otros momentos utiliza percepciones, pensamientos o puntos de vista. Entonces, ese enfoque se llama mixto. Entonces, dice que el enfoque es mixto por esto y por esto y por esto. Entonces, ese sería numeral 3.2. Sigue el numeral 3.3. El numeral 3.3 es el método de investigación. También va en mayúscula sostenida, método de investigación.
Entonces, hay muchos métodos, está el método inductivo, deductivo, observación directa, etc. Entonces, el método que más se adecua a las necesidades de lo que ustedes están haciendo es el método de análisis. Entonces, acá explica, pues, de forma general en qué consiste el método de análisis. Dice que es aquel método en que se descompone el todo en sus partes. O sea, usted va a analizar, quiere decir que va a descomponer, va a llegar al fondo de las cosas. Miren que el método va de la mano con el tipo de investigación. O sea, se parecen mucho, digamos, digamos, como el objetivo. Bien, entonces lo mismo. O sea, acá dice que el método de investigación utilizado es el de análisis por esto y por esto, en un párrafo. Entonces ya lleva 3 párrafos. Bien. Vamos al numeral 3.4. En el numeral 3.4, mayúscula sostenida, coloca población y muestra. Población y muestra. Población y muestra. Entonces, este capítulo o este subcapítulo lo va a subdividir a su vez. Entonces, usted va a colocar 3.4.1, población. 3.4.2, muestra. Pero entonces, como ya es un título de tercer nivel, 3.4.1, 3.4.2, solamente va en mayúscula la primera letra, la letra inicial. Bien. ¿Qué va a colocar en la población? Como usted escogió un sector, servicios, comercio, financiero, salud, turismo, etcétera, construcción, etcétera, entonces usted va a averiguar cuántas empresas en Santander hay en ese sector, ¿sí? ¿Cuántas empresas en Santander hay en ese sector? ¿Dónde va a conseguir esa información? La información o la fuente, digamos, más utilizada es la Cámara de Comercio, porque estamos hablando de empresas formales, ¿sí? Entonces, usted averigua en Cámara de Comercio cuántas empresas hay en Santander de ese sector. Importante, la fecha de la consulta, o sea, la fecha de corte de la información. ¿A qué fecha está obteniendo la información o a qué fecha corresponde la información? Importante la fuente, o sea, la Cámara de Comercio. Por ejemplo, hay una página en internet que se llama Compite 360, que a veces uno puede ingresar ahí de forma gratuita y ahí también obtiene la información de cuántas empresas hay por sector y por región. Puede utilizar otras fuentes de consulta, por ejemplo, páginas como la de la Gobernación de Santander, páginas como la de FENALCO, la ANDI, ACOPI, ¿sí? También se podría obtener ese tipo de información. Importante, repito, la fecha de la consulta y la fuente de consulta. Les recuerdo que cada vez que usted haga una cita, ¿sí?, de una fuente, paralelamente el resto de información de esa fuente debe ir en las referencias bibliográficas. Por ejemplo, ahorita en esta tarea que ustedes entregaron el martes, como ustedes utilizaron fuentes en el estado del arte, o sea, yo voy a encontrar citas en el estado del arte y eso también debe estar en las referencias bibliográficas. Marco teórico, hay citas, referencias bibliográficas, debe coincidir. Marco conceptual, citas, referencias bibliográficas, debe coincidir. Entonces, población es averiguar cuántas empresas hay en Santander correspondientes al sector económico seleccionado por ustedes. La muestra, que sería el 342, simplemente es mencionar que como representante del sector se ha escogido la empresa tal, que es la empresa que ustedes escogieron desde el principio, la cual tiene tales características. O sea, simplemente decir la cual es una empresa representativa del sector por tal cosa. ¿Sí? O sea, algo muy, muy corto, muy conciso. Entonces, población y muestra. Y finalmente, en este capítulo 3 está el 3.5. 3.5 corresponde al instrumento de recolección de información. Mayúscula sostenida, instrumento de recolección de información.
Acá les doy la posibilidad de escoger entre la entrevista, como estamos hablando de una sola empresa en particular, una empresa, ya no de un sector, porque precisamente para delimitar la búsqueda se escogió una sola empresa que representa el sector. Entonces, vamos a hablar o de una entrevista o de una lista de chequeo. Entonces, como usted escogió un área, ¿sí? Vamos a suponer usted está en el área financiera, entonces usted escogió la entrevista, pues usted va a entrevistar al líder del área financiera. O si usted va a aplicar la lista de chequeo, entonces se la va a aplicar a alguien representativo de esa área financiera, ¿sí? Pero entonces acá todavía no vamos a aplicar la entrevista ni vamos a aplicar la lista de chequeo. Solamente vamos a decir cuál es el instrumento que se va a utilizar, si la entrevista o la lista de chequeo, y vamos a mostrar el instrumento, o sea, mostrarlo en blanco, ¿sí? ¿Qué recomendaciones les doy? Por ejemplo, ustedes con su grupo de trabajo se reúnen, eh, digamos, llegan a un consenso, les parece mejor hacemos la entrevista o les parece mejor hacemos la lista de chequeo. Cuando ya toman esa decisión, hacen una lluvia de ideas sobre cuáles serían las preguntas, o sea, empiezan a lanzar preguntas ahí de forma desordenada, después ya cuando las tengan todas, las organizan, les dan un orden secuencial, un orden coherente, revisa muy bien la redacción de las preguntas, revisa muy bien los signos de puntuación, los signos de interrogación, etcétera, y ahí sí la plasmamos en este capítulo 3.5, ¿sí? Solamente vamos a mostrar el instrumento. Una pregunta que ustedes hacen con frecuencia es, profesor, ¿y cuántas preguntas vamos a hacer? O sea, digamos que aquí el objetivo es, no tanto es el volumen de preguntas, sino lo que nosotros consideremos necesario preguntar para poder determinar cuál es la situación que tiene esa área de trabajo. Si yo considero que es importante hacer 10 preguntas, listo. Si considero que son 15 preguntas, listo. Tratemos de ser muy concisos, buscar el punto medio. O sea, tampoco voy a hacer 2, 3 preguntas, pero tampoco voy a hacer 50 preguntas. Entonces, digamos aquí lo importante no es tanto el volumen de preguntas, sino, digamos, lo que yo considere necesario para poderme hacer una imagen mucho más clara de la situación de la empresa en esa área escogida. Por eso, al principio lo que ustedes hicieron fue un diagnóstico preliminar, o sea, ustedes hicieron como un diagnóstico por encima, a mano alzada, determinando debilidades y fortalezas del área. Pero acá vamos a profundizar más esta parte. Entonces, en la fase siguiente, o sea, en la fase 4, vamos a aplicar esta entrevista que ustedes van a elaborar acá o a aplicar la lista de chequeo que ustedes van a elaborar acá. ¿Listo? Y la otra parte de la tarea es el capítulo 4, que se llama Desarrollo del trabajo de grado o desarrollo del trabajo, ¿sí? En esta parte no es que se va a desarrollar ya el trabajo. En esta parte lo que se va a hacer simplemente es a tomar cada objetivo específico, y me voy a preguntar, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué actividades tengo que hacer para que este objetivo específico se cumpla? ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí dice, voy a subdividir el capítulo. Entonces, 4.1, objetivo específico 1. Lo escribo, lo puedo escribir otra vez textualmente. El objetivo específico 1 dice realizar un diagnóstico del área financiera de la empresa tal con el propósito de tal cosa mediante tal cosa. Listo, entonces yo digo, bueno, para yo cumplir con este objetivo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que elaborar una lista de chequeo. Listo, primera actividad. Bueno, para cumplir con este objetivo es necesario realizar las siguientes actividades. 2 puntos. Entonces, con viñeticas puedo colocar las actividades. Realizar la lista de chequeo. Revisar la lista de chequeo.
aplicar la lista de chequeo, analizar los datos o la información obtenida de la lista de chequeo, ¿sí? O sea, es como un paso a paso que yo tengo que hacer para que ese objetivo específico se cumpla. Y lo mismo con el otro objetivo. 4.2, objetivo específico 2, coloco el objetivo y escribo: para poder cumplir con este objetivo es necesario hacer los siguientes pasos o las siguientes actividades. Lo mismo, escribo y ya. Solo describirlas. Las normas de presentación, letrarial 12, interlineado 1.5, párrafos justificados y listo. Entonces vamos a abrir ahora espacio de preguntas. Empezamos por acá con Lucinet. Hola, buenas noches. Bueno, profe, tengo una inquietud acerca del instrumento que se va a realizar. Si es entrevista o si es lista de chequeo. En el caso de franquicias, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, tienes una franquicia. ¿En qué área vas a trabajar? El área es de servicio de la empresa Interrapidísimo. Sí, correcto, en el área de servicio. Entonces, ambas alternativas son totalmente válidas. O sea, a veces una entrevista es algo, digamos, tú puedes hacer preguntas abiertas y esas preguntas abiertas te pueden llevar a otras preguntas. O sea, una entrevista puede ser algo muy amplio. Una lista de chequeo tiene la ventaja de que tú llevas preelaboradas una serie de situaciones en las que idealmente debería pasar para que el área de servicios estuviera bien manejada. O sea, ¿qué debe pasar en el área de servicio para que sea bien calificada? Entonces tú haces una lista de cosas y colocas un par de columnas que diga cumple o no cumple. Entonces tú vas aplicando cada pregunta de esas y vas determinando enseguida si esa actividad se está haciendo o no se está haciendo en la empresa, y eso te va a dar una imagen enseguida de qué le hace falta a la empresa, qué no se está haciendo bien, qué habría que mejorar, etcétera, etcétera. O sea, digamos que cada, mm, cada modalidad tiene sus ventajas. Entonces, cada empresa, digamos, las necesidades son muy particulares y ustedes, pues, son libres de escoger cuál es la que más les convenga. Cualquiera de las dos les sirve. Profe, y dos preguntitas del mismo tema. Ujú. Si se hace para entrevista o para lista de chequeo, ¿a cuántas personas se les debe hacer aplicar el instrumento? Pues yo pensaría, digamos, para darle más simplicidad a la situación, que busquemos una persona clave. O sea, ¿qué es la persona clave? Pues la que más maneja el tema, el líder del área, ¿sí? Puede ser. Eh, por ejemplo, en el área de servicios, el jefe de servicios o el líder de servicios, no sé, el jefe de área, ¿sí? Sería interesante. Pero si ustedes, aparte del líder, quieren hablar con otra persona más, pues mucho mejor. O sea, mejor dicho, aquí el trabajo es, digamos, abierto totalmente a lo que ustedes consideren que les permita obtener una información de mayor calidad. Profe, y mi última pregunta del mismo ¿Mm? tema. Las preguntas ¿qué deben responder puntualmente? O sea, si yo hago la entrevista o la lista de chequeo, puntualmente deben responder al objetivo general o al problema que presenta la empresa o cómo soluciona el problema o qué problemas presenta la empresa. Bueno, acuérdate que tú tienes un objetivo general. ¿Cuál es tu objetivo general? Fortalecer un área escogida previamente. Ese es tu objetivo general, ¿sí? Eh, tu, tu primer objetivo específico, ¿sí? Me imagino que debe estar muy ligado a determinar o a realizar un diagnóstico mucho más profundo de esa área en cuestión, ¿sí? Entonces, para poder realizar ese diagnóstico más profundo,
necesitamos el instrumento, que es precisamente el que tú vas a escoger si consideras que es la entrevista o si consideras que es la lista de chequeo. O sea, para responder tu pregunta, el instrumento lo que te va a llevar es a determinar con una mayor claridad o una mayor profundidad cuáles son las dificultades que está atravesando el área que tú escogiste para sobre esa dificultad o esas dificultades, digamos, fortalecerla a través de una estrategia que tú al final vas a elaborar. ¿Ok, Lucine? Ok, profe, qué pena, se me silenció. Profe, me surgió una última del primer tema, pero Sí. no quiero saber si se puede hacer, o sea, aparte de la explicativa, se puede asumir otra. O sea, en el primer punto para la investigación, necesariamente la explicativa se puede asumir otra. Pues digamos que la explicativa es la investigación, el tipo de investigación más completo. O sea, porque yo digo, no, pues, la investigación descriptiva. Entonces, la investigación descriptiva solamente describe. O sea, no, en la empresa está pasando esto. Pero la explicativa dice qué está pasando, por qué está pasando y en qué le repercutiría eso a la empresa. ¿Sí? Entonces, digamos que la explicativa es la que va más allá. Ah, bueno, listo, profe, gracias por la Con gusto. explicación. Sí, señora. Mireya, adelante. Mireya. Mireya Calderón. Bueno, ¿alguien más que desee preguntar? Bueno, mientras tanto, les recuerdo que mañana les estaré subiendo a la plataforma la grabación de esta sesión de hoy junto con las diapositivas que se utilizaron para dar la explicación. Les recuerdo también que las actividades que entregaron y que se vencieron el día martes de esta semana serán calificadas entre sábado, domingo y lunes, o sea que a más tardar el día martes podrán contar ya con los resultados y las observaciones o los comentarios que se generen de la tarea anterior. Y les comento también que esta actividad de esta fase 3, que es la que inició esta semana, tiene una duración de 2 semanas, pero como se mete la Semana Santa, que es la semana de receso, prácticamente se nos va a 3 semanas. O sea que esta tarea específicamente está venciéndose el día martes 11 de abril, o sea, después de Semana Santa, el martes después de Semana Santa. ¿Sí? Bueno, ¿más Profe, preguntas? Sí, cuéntame. en Semana Santa, ¿qué días puede contestar a nuestras inquietudes? Pues yo Pues, trabajo normal, o sea, yo estoy viviendo acá en Canadá. Acá tenemos una hora más que ustedes en este momento. Acá en Canadá son las 9:14. Allá en Colombia deben ser las 8:14. Nosotros acá no tenemos, bueno, acá únicamente se da el Viernes Santo y el lunes de Pascua. O sea, de resto nos toca trabajar lunes, martes, miércoles y jueves de la Semana Santa. Digamos que ahí estaré pendiente de cualquier cosa que necesite. gracias, profe. Ok. Mireya, cuéntame. Activaste fue tu cámara, tu micrófono está sin activar. Profe, le hice una pregunta por WhatsApp, creo que tiene problemas con el audio. Ah, ok. Bueno, aquí estoy pendiente de tu WhatsApp, Mireya.
Bueno, Mireya, específicamente, si ustedes están trabajando en esa parte, me imagino que están en la parte contable o en la parte financiera. Digamos que la pregunta o las preguntas que harías tú en esa lista de chequeo o en esa entrevista estarían ligadas a determinar cuál es la situación de esa área financiera o de esa área contable. O sea, ¿qué está haciendo la empresa y qué está dejando de hacer? ¿Sí? Y ¿por qué está dejando de hacer eso? O sea, si por ejemplo tú dices que la contadora solamente entrega estados financieros a nivel legal, ¿por qué razón la empresa no está, digamos, manejando una contabilidad administrativa que le permita tomar decisiones en tiempo real? O sea, digamos, cuáles son las circunstancias que llevarían a que la empresa esté trabajando de esa forma? O sea, o por qué no está haciendo las cosas de otra manera. O sea, es como buscar llegar a fondo de la situación para ver ustedes de qué manera podrían apoyar esa parte o a través de qué tipo de estrategia podrían, digamos, llevar a la empresa a, a concientizarla de manejar las cosas de otra forma. No sé si más o menos te pude responder. Eso, Mireya, ustedes lo escogen si la entrevista o la lista de chequeo. Ya cualquier decisión que lleguen a tomar, en el numeral 3.5 tienen que decirla. O sea, hombre, se considera que la entrevista es la que más se adecua por tal y tal cosa. Y a continuación se muestra cuál sería la entrevista que se realizaría. O sea, tendrías que mostrarme cuáles serían las preguntas que aplicarías en esa entrevista. A ver, Claudia Martínez. Buenas noches, profe. Una Hola. cosa, Sí. donde dice, el punto donde dice que tenemos que enumerar o nombrar las empresas que hay en Santander, pues con la misma razón social o con las mismas actividades. En el caso de nosotros, las empresas que hay en Santander son muy pocas, pero se crean muchas uniones temporales para cada ejecución de contrato que se haga. O sea, Ok. en general. Entonces, y las uniones temporales como tal, pues no están registradas en la Cámara de Comercio. Tienen el RUT, pero no más. No Ok. sé si hay un registro, por ejemplo, en Cámara de Comercio. No lo hay. Bueno, tocaría, Claudia, hacer primero la averiguación. O sea, si definitivamente, como tú lo mencionas, son muy pocas, entonces, ¿cuántas serían? O sea, no es necesario nombrar cuáles son. O sea, no necesitamos una base de datos ni nada de esas cosas, sino simplemente es cuantificar cuántas empresas hay que se dediquen a ese sector económico, ¿sí? Lo importante, como les dije ahorita, es mencionar a qué fecha tienen esa información y cuál fue la fuente en la cual se apoyaron para mencionar eso. ¿Ok? Listo, profe, perdón. Y en el caso de las uniones temporales serían las que están vigentes, o sea, a la Sí, fecha de correcto. Sí, las que... exactamente. La fecha en la cual tengas la información y cuántas son. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Ok. Bueno, ¿qué más? Lucinet. Sí, profe, ahí me despertó una duda acerca de, digamos, de las empresas, porque yo pienso es preguntar en la Cámara de Comercio y creo que me entregan como un listado, ¿sí? Y en ese caso, Lo que pasa es que si tú solicitas el listado te van a cobrar por eso. O sea, porque ya eso es una base de datos. Entonces ellos te van a pedir cuántas empresas quieres, qué datos necesitas, si necesitas teléfonos, direcciones, correos electrónicos, etcétera. Entonces no necesitamos eso. Necesitamos es simplemente a nivel informativo cuántas empresas hay, ¿sí? Entonces, por eso les digo, hay una página que es la página Compite 360. Traten de ingresar por ahí, a ver si por ahí pueden obtener la información. Yo a veces entraba ahí y podía consultar por sector y por zona geográfica. Pero a veces le deja uno entrar, a veces no. Entonces hay que cacharrear a ver si por ahí deja. Si no, Cámara de Comercio. Y si no, busquemos otro tipo de fuentes, por ejemplo, la página de la gobernación. De pronto hay boletines económicos en la gobernación o la página de FENALCO.
o la página de ACOPI o de la ANDI. O sea, miremos ese tipo de páginas que son gremiales y que de pronto nos pueden dar algún tipo de información. Entonces, en el caso de que encontremos algo, de pronto, así no esté la información muy actualizada, pues digamos a qué fecha encontramos la información y qué fuente de consulta fue la que utilizamos. Profe, y en el caso de que digamos, un ejemplo, yo encuentro un documento de pronto, en Google Académico no aparece porque ya he intentado, No, en está muy Google reciente. no. Yo encuentro información, pero estas empresas que existen en realidad están radicadas en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades, pero tienen franquicias acá en Santander, siguen aplicando como si fueran Sí, sí, lo que pasa es que tendrías que hacer esa aclaración. O sea, menciona eso. Estas empresas están en Bogotá, pero tienen franquicias en Santander. O sea, lo que alcances a averiguar, menciónalo ahí. Gracias, profe. Listo. David. Hola, profe, buenas noches. Hola, David. Profe, una duda referente al numeral 3.4.2, o sea, la muestra, ¿sí? Como usted nos indica que debemos, como representante del sector, debemos decir cuál fue la empresa en la cual estamos trabajando, ¿sí? Sí, señor. Pero entonces, ¿ahí qué sería, profe? ¿Serían qué? ¿Tres frases o un párrafo Sí, o completo? sea, eso es por ahí 3, 4 líneas donde digas, como representante del sector se escogió la empresa fulana de tal, la cual es una empresa que representa el sector por tal motivo, o sea, es una empresa de trayectoria, tiene tantos años en el mercado, es una empresa reconocida, no sé, o sea, algo que nos pueda de pronto dar fuerza en el sentido de considerarse como un ejemplo o un modelo o un ejemplo del sector seleccionado como tal. ¿Sí? Ok. Sí, profe. No, sí, es que quería confirmar si era un párrafo completo del por qué o solo 3 o 4 Sí, o sea, algo muy, palabras conectoras. muy preciso, algo muy preciso. Ok. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, los que ya les contesté, por favor, vamos bajando la manito. ¿Quién sigue? ¿Mireya? ¿Algo más? ¿Mireya? Ok, Lucinet. No, Lucinet. profe, qué pena ya. Ok. Bueno, ¿algo más por preguntar, chicos? Miren que esta fase es algo muy específico, pero es muy importante. Ambos capítulos son muy importantes, bueno, como todos los demás, pero de igual forma el capítulo 3 nos da indicación de qué tipo de investigación corresponde, cuál es el enfoque que le vamos a dar a la investigación, qué método vamos a utilizar, cuántas empresas hay en Santander, qué modelo o qué ejemplo de ese sector estamos trabajando y qué instrumento de recolección de información vamos a utilizar, si es la entrevista o la lista de chequeo, y vamos a mostrar cuáles serían las preguntas de la entrevista o cuál sería la lista de chequeo que se aplicaría más adelante. Solamente mostrar en blanco sin aplicar aún la entrevista o la lista de chequeo. Y el capítulo 4 es simplemente describir o relacionar o, digamos, hacer una lista de las actividades que tendríamos que hacer por cada objetivo específico para que ese objetivo específico se cumpla a cabalidad. Esa sería la actividad de la fase 3. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a ir deteniendo por acá la grabación.